Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a conversar o vamos a hablar sobre el ciclo de Carnot. En ingeniería pues es uno de los temas que más se abordan, sobre todo en el estudio de la termodinámica, y de hecho es el que abre la puerta para lo que conocemos como la segunda ley de la termodinámica. Vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante sencilla y sobre todo vamos a tratar de abordar los principales procesos que este tiene, que muchas veces presentan una dificultad para su entendimiento. Entonces bajo ese principio el tema pues se conoce como el ciclo de Carnot. Antes les quisiera un poco hablar sobre la invención de este ciclo. El ciclo de Carnot da la puerta para que se produzca la revolución industrial de una forma masiva, ya que es el inicio o el que da inicio a lo que se conoce como la transformación del calor al trabajo de manera industrial. ¿Okay? Su invención se considera tan importante como teorías como la relatividad, incluso se lo compara como las leyes de Newton. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, bueno, primero hay que definir que todos los procesos que están en este ciclo se van a considerar reversibles. Y básicamente tenemos 4 procesos que lo componen. El primero es, lo voy a tratar de ir graficando mientras les voy explicando. El primer proceso es una expansión que se da a temperatura constante. La expansión a temperatura constante se la conoce como expansión en la fuente de calor. En esta fuente de calor hay un ingreso de calor que generalmente representa la fuente de energía del ciclo. Luego tenemos una expansión adiabática reversible. Esta expansión adiabática reversible no es a temperatura constante, obviamente, sino que se caracteriza porque aquí no hay ni entrada ni salida de calor. Entonces, cada uno de los procesos hasta este momento son reversibles. Luego tenemos una compresión a temperatura constante, en donde la temperatura se la conoce como TL o temperatura de T-low, que significa de menor temperatura, y finalmente se cierra el ciclo con una compresión adiabática reversible nuevamente. En este punto de acá, donde la temperatura es TL, encontramos el calor de salida. ¿Okay? Y básicamente todo el andamiaje de este proceso nos da como resultado una salida de trabajo neto. La salida de trabajo neto básicamente viene a ser la suma de todos los trabajos, tanto de compresión y de expansión, ¿sí? Y representan lo que conocemos nosotros como la energía que está disponible para trabajar o que está disponible para un proceso subsiguiente. Generalmente este ciclo lo que modela es la capacidad del calor en convertirse en movimiento. Luego, una vez que tienes movimiento, pues ya se puede transformar en lo que se conoce como la energía eléctrica. ¿Okay? Entonces vamos a ir un poco estudiando cada uno de los procesos y vamos a definirlos en función de cuáles son las salidas o entradas de energía más importantes. Desde el proceso vamos a poner los números para un poco para identificarlo de mejor manera, ¿sí? Pueden ser números arbitrariamente colocados, y los vamos a ir definiendo con la siguiente ecuación. Trabajamos en el diagrama PV. Ok, entonces voy a comenzar a detallar lo siguiente. En el proceso 1-2, como les había comentado hace un momento, tenemos una expansión a temperatura constante. En esta básicamente tenemos la representación de la entrada de calor. Luego, si la temperatura es constante, de nuestro balance general de energía vamos a partir de lo siguiente, que el delta U es igual, para procesos cerrados generalmente se usa que el delta U es igual al calor menos el W. Okay. Si en el proceso 1-2 consideramos este balance de energía, luego podemos decir que la energía interna es igual a 0, ya que la temperatura es constante. Y luego podemos decir que Q es igual a W. Eso se da en el proceso de expansión desde 1 hasta 2. ¿Okay? Recordemos siempre que para un gas ideal, ¿sí? Podemos asumirlo que para un gas ideal la energía interna únicamente depende del cambio de la temperatura, cosa que no sucede generalmente para los fluidos reales, que se pueden estudiar más adelante. ¿Okay? En el caso del proceso de 2 a 3 les había comentado yo que es un proceso adiabático reversible. Luego, manteniendo el mismo balance de energía, podemos decir que el calor es igual a 0. Luego delta U es igual al
perdón. Luego delta U es igual al trabajo. ¿Okay? En el caso del proceso de 2 a 3 tenemos de 3 a 4, nuevamente tenemos algo parecido a lo que teníamos al inicio, y digo que el calor, aquí vamos a QH, QL es igual a el trabajo nuevamente, ¿ok? Porque a temperatura constante delta U es igual a 0, ¿ok? Recordemos que siempre hay que distinguir en qué proceso estamos, ¿okay? Y finalmente el ciclo se cierra con el siguiente proceso, que va desde 4 a 1. Carnot lo que propone es que las máquinas de calor deberían trabajar en ciclos, y de esta manera esto aumentaría la eficiencia general de la transformación de la energía. Luego tenemos nuevamente que delta U es igual a menos el trabajo, otra vez, ¿okay? Entonces podemos ver que en cada uno de los procesos lo que hubo fue un cambio entre la presión y el volumen, ¿okay? Que está representado por la presencia de trabajo, pero no necesariamente hubo entradas de calor en cada uno de los procesos. Entonces, claro, se elimina el calor en el proceso 2.3 y en el proceso 4.1, y la energía interna es igual a 0 en el proceso 1.2 y en el proceso 3 a 4. ¿Okay? Luego decimos que, una de las genialidades del ciclo de Carnot es que es el ciclo que más eficiencia puede presentar dentro de una posibilidad energética. Y también hay una interesante definición que queremos tratar de probar, en donde decimos que la integral de una función de estado, en este caso la energía interna, cuando esta es cíclica, debe ser igual a 0. ¿Okay? Entonces vamos a ir comprobando esta afirmación que les acabo de decir. Por ejemplo, en el punto 1.2 o en el proceso 1.2 no tenemos la presencia de energía interna, luego la energía interna aquí es igual a 0. ¿Okay? En el proceso que va desde 2 a 3, aquí sí tenemos un cambio de energía interna, y podemos decir que el cambio de energía interna obedece a la diferencial a la multiplicación del CB por la diferencia de temperaturas. Entonces esto es igual a CB TL menos TH, considerando siempre el punto final menos el punto inicial. Luego acá tenemos nuevamente que delta U es igual a 0 porque la temperatura es constante. Y finalmente, en el proceso 4.1, delta U es igual al CB. Delta U es igual al CB, que en este caso sería TH menos TL. Ok, si hacemos una sumatoria entonces de las energías internas, podemos comprobar que todas se cancelan, sobre todo estos dos parámetros de acá, y luego en la integral cíclica de energía interna es igual a 0. ¿Okay? Recordemos que una de las genialidades de este ciclo es que, como vemos acá, ¿sí? Lo único que se considera lo único parámetro que se considera para evaluar el ciclo son la diferencia de temperaturas. De ahí sale una de las definiciones más importantes del ciclo de Carnot, que su eficiencia térmica es igual a... Si nosotros analizamos esta fórmula de acá, podemos entender un poco la concepción que tuvo Carnot para hacer este postulado, y es que la eficiencia de un proceso termodinámico que transforma el calor en trabajo depende únicamente de las temperaturas, tanto de la fuente como del sumidero, y no depende de su volumen, ni tampoco depende de la naturaleza del fluido con la que estás trabajando. Entonces quiere decir que mientras más diferencia exista entre estas dos fuentes en cuestión de temperatura, la eficiencia va a crecer. Luego todas las máquinas térmicas deben estar consideradas o evaluadas en función de la eficiencia máxima de Carnot. ¿Sí?